grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Los seres humanos, dentro de todo lo que escuchamos y vemos diariamente, aprendemos y también seleccionamos lo que nos interesa. Y en el mundo en que vivimos hay muchos dichos, adagios, proverbios que han dejado enseñanza importante y su aplicación muchas veces es correcta para cuando suceden las cosas. Uno de ellos es: y se casaron y fueron felices para siempre. ¿Has escuchado eso? Es el ideal de todo matrimonio. Un matrimonio inicia y tarde o temprano tiene un final. Un final quisiera que fuera porque ya la muerte llegó a los cónyuges, pero en este tiempo hay muchos matrimonios que empiezan y ni avanzan porque se separan, y hay mucha gente que no se está casando. Entonces ya se da como que dentro del matrimonio no está encajando, de que fueron felices y vivieron para siempre. Mencionamos todo esto porque todo en esta vida tiene un principio y tiene un final. Nada es eterno. Tú fuiste a la escuela, fuiste al colegio, y a la escuela no vuelve porque hubo una etapa para la escuela, una etapa para el colegio, una etapa para la universidad. El ser humano tiene etapas, así como tiene su crecimiento, su adolescencia, su niñez, adulto, y ya lo que llamamos la edad de la vejez. Pero déjame decirte que cuando el ser humano empieza a nacer, empieza la vida, pero también empieza el conteo regresivo porque algún día tiene que morir. Empieza a nacer y también empieza a morir porque no tiene eternidad en sí mismo. Lamentablemente el pecado ha cortado la vida del ser humano. Entonces cuando tú vas entendiendo todo esto, vas analizando todo esto, entonces por ahí Dios te va ayudando para que vayas pensando que la vida es más de lo que te están ofreciendo, de lo que estás escuchando y de lo que estás viendo. La vida tiene un propósito más allá de lo que muchas personas creen y piensan. Los diarios, los periódicos, la televisión, la radio, las noticias nos quieren distraer de cosas sencillas pero que son importantes. Y el ideal que Dios tiene es que en todo lo que emprendamos hay un final feliz, hay una realización, adquiramos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras metas para seguir realizándonos en la vida. Y la meta más importante es, como dijo el apóstol Pablo, la corona de la inmortalidad, la vida eterna que ofreció Jesucristo cuando vino por segunda vez a la tierra. Y dentro de este plan, Dios anhela que usted y yo podamos entender esto, de que hay adagios buenos, importantes, y que esa felicidad se pueda extender más allá de la sepultura. Que la persona cuando baje, finalmente, si Jesús no ha venido, si tuviéramos que bajar a la sepultura, nosotros podamos morir con la esperanza de muchos de nuestros antepasados que murieron pensando en que había una dicha inmortal, una vida más allá de la que tenemos diariamente. Queremos recordarte que somos el remanente adventista, agradecerte de nuestro más profundo sentimiento el estar con nosotros en radio y en televisión y poder estar escuchando, viendo nuestros programas, llamándonos, pidiéndonos materiales que los hacemos llegar a las personas. Si hay alguno que está pendiente, pues porque hay veces se nos junta, entonces queremos ir tratando de cumplir con todas las personas que nos llaman, y especialmente los que nos piden material. Recuerda que hay materiales que hemos ofrecido, hay libritos con doctrinas y enseñanzas importantes para este tiempo. Nada más tú nos llamas y nos buscas y con mucho gusto te hacemos llegar ese material. Y gracias a los que también nos apoyan a través del ministerio de las oraciones y a través del apoyo, y también el que usted pueda compartir con otra persona y pueda decirle que hay una emisora como el Remanente Adventista, Radio Costa Rica, 930 AM, Canal 19, que estamos tratando de llevar la verdad en este tiempo, sin intereses de lucro o mucho menos intereses congregacionales, o tratamos de sacar a las personas de donde están. Lo que nos motiva es llevar la verdad en este tiempo, la verdad de la Biblia y el acontecimiento más urgente, más importante que está por acaecer en este mundo, que son las escenas finales y la segunda venida de Cristo. Es urgente esto. Entonces estamos tratando de advertir al ser humano de esto que será una realidad muy pronto, en menos de lo que usted piensa, sobre este mundo. Y también
Quisiera saludar a una pareja que se me fue el nombre, una pareja que vive aquí en el Rodeo Coronado, que visitó nuestra iglesia, que han estado viendo los programas y que han compartido con toda la familia nuestra programación y están trabajando en este ministerio también. Que Dios les pueda bendecir y que les ayude para que ahí ellos puedan ser una luz, como muchos de nuestros hermanos en las diferentes partes del país. Quisiéramos también en esta ocasión agradecerle, porque si usted está en el taller, en su casa, en la oficina o manejando en su vehículo, no sé dónde usted se encuentra, usted pueda acompañarnos siempre en nuestras oraciones y peticiones. Tenemos programas de oraciones y peticiones, y también recordar que siempre tenemos la costumbre de que nunca vamos a abrir la escritura, y ojalá sea una costumbre también tuya, en tu casa y en tu vida, es doblar nuestras rodillas o inclinar nuestro rostro para pedir siempre que Dios sea el que nos enseñe cada vez que abrimos la santa palabra de Dios, porque es su palabra. Es esto, el oráculo divino, la Biblia. Este es el medicamento, la medicina que el ser humano necesita espiritualmente para estar bien con su Creador y finalmente para que algún día pueda alcanzar la vida eterna. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Eso es de los labios del dueño de todo el universo, del comandante de la hueste celestial, del que murió en la cruz y el que venció a la muerte y resucitó el tercer día. Y ya está en el santuario celestial, preparándose y preparando un pueblo sin relación con el pecado para venir por segunda vez a la tierra, y está llamando a todo ser humano, no importando quién es ni dónde esté, para que pueda ser de toda esa herencia que ha prometido, inmortal, para los que aman y esperan la segunda venida, el retorno de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Te invito para que me acompañes en esta oración y juntos podamos pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que nos ilumine. Oremos. Padre celestial y eterno, Padre del Señor Jesucristo, dueño de todo el universo, gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, elaborar un plan de salvación para que su Hijo lo terminara de presentar al mundo con su vida durante 33 años en este planeta. Gracias porque, Señor, usted ha establecido verdades importantes, relevantes a través de toda la Escritura y en la historia, Señor, para que podamos comprender los seres humanos que has agotado todo recurso para poder encontrar al ser humano donde se encuentra, para poder ofrecerle la vida eterna, para poder asegurarle o garantizarle una vida más allá de la que tenemos en este planeta, ya que esta vida es pasajera, es transitoria. Dios ha prometido que dentro del plan original en el Edén era de que el ser humano viviera miles y millones de años y que la muerte no fuera parte de lo que en este planeta existe. Pero el pecado y el enemigo de las almas ha traído esto. Pero gracias por su Hijo amado Jesucristo, que Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y nos ha dado la vida eterna. En esta hora, al estudiar la Biblia, también, Señor, queremos ser sinceros y reconocer que todo esto está ofrecido, la gracia, la vida eterna, las bendiciones, pero también, oh Dios, hay condiciones para recibir esto. Que podamos ser personas, tanto mis amigos y hermanos televidentes y radioescuchas, para que también podamos sujetarnos por amor a Cristo a las condiciones que el Evangelio establece para poder alcanzar la eternidad. Bendice a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren, y si hay alguno que tiene algún problema, Padre Celestial, que cree que no hay solución, hoy en el nombre de Jesucristo le decimos que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Mientras nosotros vemos una o dos maneras, tú tienes 1000 formas para resolver cualquier problema, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Bendice a todos nuestros televidentes, a radioescuchas que nos ven y nos oyen a través de Radio Costa Rica y Canal 19, y a todas las personas que trabajamos durante la semana, tanto dando los temas como a los que trabajan en los controles y en cabina. Bendice a sus familias, a sus esposas, a sus hijos y todas sus metas y logros, Señor, para que juntos podamos seguir trabajando en la predicación del Evangelio. Bendícenos en esta hora y gracias, Señor, por la oportunidad, la vida, la salud y todos los medios que nos pones
para poder, Señor, seguir viviendo y poder anunciándole al mundo que Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. Todo esto, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 3, hay un dato importante. Ahí viene lo que se llama la genealogía, donde viene toda la historia del Señor Jesucristo a través de su estadía en este mundo. En el capítulo número 3 del libro de Lucas, el versículo 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, y ahí va la demás lista. Bueno, no es el tema de la genealogía hablar, porque estos son datos importantísimos para que todas las promesas que tienen un orden perfecto se cumplieran y Jesús viniera de la genealogía que se ha hablado en el Antiguo Testamento. Entonces, todo esto está registrado para que nadie intente cambiar o tergiversar la forma, el tiempo, el pueblo y cómo Jesucristo vendría por sí. O sea, todas las indicaciones perfectas para saber de dónde nacería y quién sería el Mesías. Lo que sí queremos rescatar es que aquí nos dice que el Señor Jesús era como de 30 años. Y de 30 años empezó su ministerio, y ustedes conocen la historia, entre 33 y un poquito más, el Señor Jesús perdió su vida. Un día de estos, conversando con algunos hermanos y hermanas, nos hacíamos la pregunta, en el caso mío, ¿por qué solo 3 años el Señor Jesús? ¿Por qué no fueron 5, 6, 7, 10 o 20? ¿Por qué te has hecho esa pregunta alguna vez? Pues es muy sencillo, la Biblia tiene la respuesta. ¿Por qué fueron solo 3 años? En el capítulo número 11, el versículo 53, San Juan 11, hablando de la resurrección de Lázaro, después de que Jesús resucita a Lázaro, hay una controversia, un pleito, yo te lo estoy resumiendo. Hay una controversia, un pleito entre los saduceos, que no creían en la resurrección, y los fariseos. Ellos estaban unidos, hicieron complot para hacer la vida imposible a Cristo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, eso echaba por tierra y desenmascaraba la gran mentira de los saduceos, que ellos enseñaban que no existía la resurrección, negaban la resurrección. Entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, imagínense, toda esa doctrina que esta gente tenía, toda esa enseñanza se vino por tierra, por el suelo. Entonces menciona en el capítulo 11 de según San Juan, del versículo 45 en adelante, que hubieron concilios, hubieron reuniones. Y en el versículo 53, yo te estoy resumiendo la historia, tú puedes estudiar todo el capítulo 11, porque hemos insistido, la Biblia, hermano y hermana, amigo y amiga, tiene un orden cronológico. Una de las grandes fallas, errores doctrinales y enseñanzas de muchos líderes religiosos es que sacan textos sin un contexto, sin leer toda la historia, y hacen aplicaciones de pasajes que no tienen que ver nada con lo que la Biblia está enseñando. La vida de Jesús tiene un orden cronológico, es un ministerio. Y cuando hablo del ministerio de Cristo, su ministerio era un oficio, era un empleo, era una ocupación. Él vino como el Mesías, como el Redentor de este mundo. Ese fue su encargo, ese fue lo que él hizo mientras estuvo en este mundo. Se dedicó a eso, a predicar el Evangelio, especialmente en los últimos 3 años. Pero dice en el versículo 53 de San Juan 11 lo siguiente: así que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya había habido un concilio y tomaron una decisión. ¿Qué decisión tomaron de Jesucristo? Oiga, qué delicado, qué duro esto. Desde aquel día acordaron matarlo, asesinarlo. Después del milagro de Jesús, Jesús tuvo que salir huyendo, tuvo que ir a buscar otra región para predicar, porque ya se dio la orden de matarlo. ¿Entiende usted por qué Jesús no pudo durar más de 3 años? Porque el ser humano, y qué triste esto, cuando alguien quiere hacer las cosas correctas en un gobierno, en una iglesia, hermano y hermana, inténtelo, tenga la seguridad que no lo van a dejar gobernar, ni ser pastor, ni ser líder. Usted será quitado porque hay tanta corrupción que un hombre o una mujer honesta,
que quiere hacer las cosas del Señor, tarde o temprano será quitado de cualquier ministerio, porque hay demasiada corrupción en los sistemas, en todo tipo de sistemas, y son colocados en muchos lugares hombres y mujeres que se ajusten. ¿Y cómo me duele decir esto? A la corrupción, al pecado, al engaño, a la mentira, a poner leyes. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos la bandera de los gays ahí ondeando. Los líderes gubernamentales y líderes religiosos tienen un silencio bochornoso. Da vergüenza esto. Sin embargo, hay gente que se está trabajando pero al final, ¿en qué va a parar esto? Si los que tienen el poder para detener esto no lo hacen, entonces ahí sí no te estoy mintiendo. Así como en el tiempo de Cristo hubo líderes políticos y religiosos que le quitaron la vida al Señor Jesús, imagínense lo que nos espera a nosotros en este tiempo, lo que estamos viviendo. Y creo que todo lo que escuchas te está dando cuenta que es como una historia repetitiva esta. Entonces, al Señor Jesús en su ministerio, nada más 3 años, porque ya habían dado orden de buscarlo, acecharlo y de asesinarlo. Esta fue la triste historia del Señor Jesús. Por eso fue tan poco duró su ministerio. El Señor Jesús vino a este mundo, y dentro de lo mucho que enseñó en el mismo capítulo de San Juan, en el San Juan, el capítulo número 10, Jesús dijo, dentro de las cosas que vino a hacer algo muy importante. San Juan capítulo 10, versículo 10. Fácil de aprender. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, y esto pueda calar bien en tu corazón, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Oiga, hermanos, esta palabra abundancia es que sobra, no va a hacer falta. Hermanos, hay mucha gente, y no sé si es tu caso, que les preocupa cuánto van a vivir, cuánto van a durar. Están preocupados. Hay gente que no quiere morirse, otros sí quieren morirse. Pero dice Salomón en Eclesiastés 3, porque Dios puso eternidad en el ser humano. No, nadie quiere morirse, nadie quiere dejar a sus seres queridos. Más si las personas que han edificado, han construido y han trabajado muchos años, el ser humano quiere seguir viviendo. ¿Qué no ha hecho el ser humano para buscar la juventud y seguir existiendo? Pero hay uno que dice que vino y para ofrecer vida en abundancia, para que no falte eternamente dentro de los planes y propósitos divinos. Eso lo dice. He venido para que tengan vida en abundancia. ¿Qué le parece esa promesa para tu vida y para mi vida? Él me ofrece vida abundante. ¿Qué decisión voy a tomar para tener esa vida? Una vida eterna, una vida abundante. Una vida más allá, donde se realizarán, dice el libro de Isaías, Jeremías, Apocalipsis, todas las promesas maravillosas. El apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, oyó, están guardadas y serán reveladas para aquellos que aman su venida. ¿Qué le parece, hermano y hermana? Maravilloso. Él ha venido a dar vida en abundancia. En el mismo capítulo de San Juan, el capítulo número 11, en este relato, ustedes conocen la historia de Marta, Lázaro y María, que era el lugar donde Jesús frecuentaba. Era su casa predilecta. Mientras él estuvo predicando, era la casa donde él descansaba y le gustaba estar ahí. Entonces, en este relato, que lo puedes leer en todo el capítulo 11, es más, te recomiendo que leas todo el capítulo 11 del libro de San Juan. En el versículo número 20, la escritura dice, San Juan 11, 20, dice lo siguiente: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Resucitará. Y ya estoy haciendo énfasis en esto por lo que vamos a ver a continuación. Resucitará, dice el versículo 20, 21 y 22. El 24, 25, 26 vuelve a repetir lo que Jesús San Juan dijo en San Juan 10:10. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Note que Marta está diciendo,
en la resurrección, sabe que va a haber una resurrección futura. Y cuando habla de postrero, está hablando no de los días de Cristo, postreros días finales. Ella lo dijo en sus propias palabras. Ella tenía la enseñanza del Señor Jesucristo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, porque los que mueren en Cristo un día serán resucitados y serán levantados. Le dijo Marta: sí, Señor Jesús, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Qué maravilloso. La vida eterna, la resurrección para los que han muerto, está prometida. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El mismo Juan en las epístolas dice: el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces es muy importante en el remanente adventista, insistimos, compromiso con el Creador en todas las cosas y compromiso con su palabra. Porque finalmente el que va a la vida eterna es Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de la vida de todo ser humano. Cuando Cristo está en la vida de un creyente, sus frutas y sus obras serán consecuencia de una vida escondida en Cristo. Eso lo podemos decir los que hemos recibido esa bendición y cómo Cristo ha venido cambiando nuestras vidas. Entendemos su amor y su misericordia y la promesa que ha hecho para todo ser humano. En el libro de Hechos, el capítulo número 17, el apóstol Pablo menciona lo siguiente. Hechos 17, el versículo número 30 al 34, lo siguiente. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda para que en todo lugar los hombres se arrepientan. ¿De qué? De la ignorancia que hubo en el pasado. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado a los muertos. Y vea lo que sigue diciendo la historia. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, vea lo que hizo esta gente ahí en Atenas. Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. El versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisia la Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. El asunto de la resurrección. Déjame decirte que hay gente que no le gusta que lo aborden con algunos temas. Hay temas que no quieren escuchar, que no quieren que se les enseñe, se les explique. Esto es triste en el ser humano. Y qué preocupante, porque la Biblia menciona que va a haber un juicio y que se va a determinar qué va a suceder con el ser humano. Y vuelvo al pensamiento del principio del tema. Va a haber un principio y un final. ¿Cuál será el final de tu vida? ¿Un final feliz o un final? Busque una palabra un poquito, no drástica o dura, un final fatal. ¿Cuál será tu final? ¿Será feliz o será fatal? Pero ahí dice que Dios ha establecido un día cuando va a juzgar. Y si tú estás en la sepultura, ya vamos a mencionar algunos versículos, salvas a resurrección para recibir ese fallo final. San Juan capítulo 5, versículo del 21 al 29. San Juan 5, versículo 21 al 29, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Dice que el Padre aquí también levanta a los muertos. Y esto te lo quiero reafirmar cuando veamos ahí que es interesante que el Padre también levanta muertos. Y ya vamos a ver ese versículo. Para aclarar esto de una vez, en San Juan capítulo número 11, que fue lo que leímos hace un momento, en la resurrección de Lázaro, Jesús llega a la sepultura. Y vea lo que Jesús dice, sin perder San Juan 5, en el versículo 38. Jesús, profundamente, de San Juan 11, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y ella porque es más de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho
que si crees veréis la gloria de Dios. Versículo 41. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que nos fue, ¿por qué el Padre también levantó muertos? Dice, entonces quitaban la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije a la causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque todo milagro que hizo el Señor Jesús, Él era un ser humano, Él no tenía ventaja sobre nosotros. Nunca usó sus poderes divinos para vivir una vida perfecta, recta. Siempre dependió a través de la oración y la fe, para que su Padre actuara a través de Él. Entonces la aprobación de todas las cosas que Jesús dijo, tenía que tener el aval y el realizarse bajo la dirección del Padre Celestial. Entonces dice, gracias porque siempre me escuchas. Volvemos a San Juan capítulo 5, el versículo 21. 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que una persona que no tiene a Cristo, que no ha escuchado su palabra, está muerto espiritualmente. Pero cuando oye y escucha su palabra, ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y aquí hay algo muy importante, sí, la gracia, la misericordia, la compasión, la benignidad, todo lo que tú quieras poner está ofrecido por el cielo. Pero en el capítulo, en San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, el que oye mi palabra, la condición es el que oye la palabra y cree al que le envió, a su palabra. Pero hay mucha gente que no quiere, que evita, que no quiere informarse. Y es muy importante por eso, no te prejuicies, escucha, analiza, revísalo en tu Biblia, léelo, porque la Biblia es perfecta, no se puede contradecir. Versículo número 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así te ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Versículo 28, no os maravilléis de esto, sí, porque es algo sobrenatural. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a una pausa, ya continuamos.
Sabes que todo lo hermoso y lo maravilloso que el dueño de todo el universo ha establecido, y yo lo tengo claro en mi mente, y Dios me permita que en su misericordia Él me pueda dar la eternidad, es que llegará un momento donde todos los seres humanos estaremos juntos, ya sin discusiones, pleitos, problemas, enemistades, tantas cosas horribles que se han metido en este planeta. Visualizo un más allá como Él ofreció. Pero yo tengo que estar, tú tienes que estar en el grupo que si mueres tienes que salir a resurrección de vida, porque dice que saldrá el otro grupo a resurrección de condenación. Y cuando profundizas en la escritura y ves la historia de pueblos, de los israelitas, de pueblos que fueron enemigos de Israel, y más de la historia de los que cuando Israel no había sido fundado, la historia de los patriarcas, te darás cuenta que la triste historia es que siempre han sido pocos. Pero tú tienes que tomar la decisión de qué lado vas a estar o con quién vas a estar, cuál va a ser tu bando, cuál va a ser tu jefe, tu líder. Y piensa en los seres que hay a tu alrededor. Hay gente que dice que quiere y aprecia mucho un vecino, un amigo, un familiar. Pero cuántas veces esas palabras son huecas, vacías, porque hay veces en muchas de las cosas que hacemos y decimos dañamos a la humanidad. Porque eso es lo que el mundo está ofreciendo. Pero leímos que en San Juan, tú puedes leer San Juan capítulo 5, léelo todo. Dice que no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, lo dijo Jesucristo, lo dijo Él. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección de vida, y otros a destrucción eterna. Por eso hay mucha gente que no quiere que se le hable sobre esto. Yo hace poco me tocó ir a un funeral, explicar esto un poquito, y había una monja en ese funeral, y cuando yo empecé las de la resurrección, esa monja se incomodó terriblemente y trató de intervenir para que yo no siguiera dando la explicación a dónde estaba el muerto, cuál es el destino del muerto, porque les incomoda, no les gusta, porque eso contradice lo que ellos creen o lo que piensan, no tienen un fundamento bíblico, es una creencia o doctrina de un sistema religioso que está caído. Doloroso esto, y está arrastrando a miles con estas mentiras y engaños. Pues en Jesús fue claro, Él vino para darle vida abundante al ser humano. En San Juan capítulo 3, es otro versículo que si tú has seguido nuestras predicaciones como hermanos en el ministerio, la Biblia explica qué es la condenación y por qué se va a condenar el ser humano. San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, su forma de vivir era mala, no quieren nada con la luz, con la verdad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, pero un día van a salir. Mas el que practica, el que vive la verdad, el que practica, el que vive la verdad. Por eso la fe y las obras tienen que ir de la mano. ¿Qué hago con creer en Cristo si mi vida no ha cambiado? Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, esto es maravilloso. Es maravilloso. En San Juan capítulo 14, versículo 1, hay un versículo que es tan claro como el agua. Dice 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. San Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, Jesús fue claro. Él nunca enredó, ni disimuló, ni complicó que el ser humano no entendiera la Escritura. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y, note la palabra, y os tomaré a mí mismo. Dice la Escritura ahí, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Note lo que dice, no dice vendré y me quedaré, o me estableceré ahí en el monte de las Olivas, o en Sudamérica, o en Norteamérica, o en el centro de Israel como nación. No, dice y vendré y os tomaré. ¿Qué es tomar una cosa? Es tomarla y atraerla hacia uno. Eso es lo que enseña la Biblia. En ningún momento enseña la Escritura que Jesús viene por segunda vez a la tierra
y va a establecer un reino aquí. Eso es antibíblico totalmente. Eso no lo enseña todo. Eso Jesús nunca lo dijo de sus labios. Tú puedes mostrarme un texto donde Él dice eso. Pregúntale a un dirigente religioso, ¿dónde dice eso? Pero las interpretaciones y aplicaciones filosóficas y teológicas de los que se dicen ser están fuera de la Escritura. Porque toda la Escritura tiene un vocablo excelente, perfecto, de origen celestial. Dios no se contradice y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta. Dice que Él va a tomar, y eso vamos a ver ahorita un versículo en relación a eso. Tampoco la Escritura dice que Él va a venir y que nadie lo va a ver. No lo vas a encontrar en la Escritura. También la Escritura nos dice, estoy reinando, pero nadie me ve. Y te estoy diciendo esto porque si tú crees que no hay religiones que enseñan esto, deberías de investigar las doctrinas de muchas religiones que se dicen, entre comillas, ser cristianas o que tienen la verdad. Imagínate, si Jesús viene y nadie lo va a ver, todo lo que Él enseña es mentira. Él mintió. Entonces, y si Él está reinando, ¿por qué el planeta está como está? Y pudiera mencionar muchas desgracias, calamidades de todo tipo que hay en el... Y tú lo sabes porque tú lees y ves las noticias. Otra cosa que dicen, van a desaparecer personas, un rapto. Tampoco totalmente antibíblico. Está sacado de todo contexto de la Escritura. Y si fuera que Jesús viene y se lleva el rapto a las personas y los que están en la sepultura, todo lo que habla de la resurrección en la Escritura, los van a sacar en una forma invisible, nadie los va a ver. Y eso contradice toda la Escritura. Pero sacan textos sin contexto. Y ahí está mucha gente en sistemas religiosos creyendo y son parte de esas doctrinas. Porque no estudian la Escritura. Porque se niegan a ver o escuchar la verdad que tiene la Biblia. Y déjame decirte, está en juego la eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz, es eficaz. Y no miente. Otros que enseñan una segunda oportunidad. Usted se muere a una segunda oportunidad. Deme un versículo en toda la Escritura donde hay que dar una segunda oportunidad después de que el ser humano muere. Eso es diabólico, eso es terrible. Es para que el ser humano viva como quiere vivir y al final va a tener una segunda oportunidad. ¿Dónde hay un versículo en la Escritura sobre eso? Y que es la doctrina de la inmortalidad, que enseñan que eso lo tienen casi todos los sistemas religiosos y precisamente los cristianos. En el catolicismo ni para qué, eso es ley de Media y Persia. Usted se muere y va directamente al cielo. Pero usted es inmortal porque usted no murió, usted siguió viviendo. ¿Dónde enseña eso la Escritura? Y entonces todos los que mueren, en el caso de Lázaro, que tenía 4 días, ¿dónde estaba Lázaro? ¿De dónde lo llamó Jesús? ¿Del cielo o del infierno? ¿Dónde estaba? Estaba en el sepulcro. Es enseñanza bíblica. Y si tú sigues cerrando los ojos o tapando tus oídos a estas verdades de la Biblia y sigues en esos sistemas, ya tú sabes lo que va a ser el final, lo que dice la Escritura. El que no tiene al Hijo, el que no tiene la doctrina del Hijo, no es de Él. Eso está bien claro en toda la Escritura. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, vea qué interesante. 2 de Pedro, capítulo 3. Este capítulo, mira, déselo a su esposa, a su hijo, sáquele fotocopias, regálele a las personas. Esto es palabra de Dios. Si no puede regalar una Biblia, vaya, saque unas 20 copias de esto, del capítulo 3 de 2 de Pedro. Este capítulo dice: el día del Señor vendrá. Y ahí viene bien claro todo lo que va a suceder cuando Jesús venga. ¿Qué le va a pasar al planeta? Ahí está bien claro todo eso. Yo leo nada más el versículo 7. Usted lea todo el capítulo corrido. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mi hermano, esto está reservado para el día del juicio y para el fuego, la destrucción eterna. Estos que están hablando de que Israel será y que van a hacer esto y que aquí, oiga, totalmente contradice toda la Escritura. ¿Estás escuchando? ¿Estás dándote cuenta de esto? Si lo sabes, debes de enseñarlo y compartirlo con otras personas. Qué interesante todo esto. Y tú ves todo el capítulo, el versículo
capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué es de hacer una cosa? Busca la palabra deshecha en el diccionario. ¿Cómo no debéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? Recuerde que la verdadera piedad, o la palabra piedad, piadoso, es aquella persona que está involucrada en las cosas celestiales. Esa es la palabra piedad. Versículo 12, esperando y apresurándolos para el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Palabra de Dios, la segunda venida de Cristo. Si estás vivo, ahí está el final, ahí llegaste al final, no hay más allá. Ahora, ¿cuándo vas a tomar la decisión? Cuando tengas eso encima. Disculpen la frase, pero son adagios dicho. Cuando el rancho está ardiendo, cuando no se puede hacer nada, se pudo haber evitado. Entonces esto va a ser destruido cuando Jesús venga. Entonces tienes que estar claro con esto, saber cómo va a funcionar todo esto. En el capítulo 3 del versículo 15, vea lo que dice el apóstol Pedro, vea lo que inserta ahí en este capítulo, hablando de todo lo que va a acontecer en la segunda venida de Cristo. Dice versículo 15 de segunda de Pedro capítulo 3. Pero te digo, sácale copia a este capítulo y compártelo, dáselo, estudia lo que sea parte de tu vida. Dice versículo 15 de segunda de Pedro capítulo 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sí, todavía se ha extendido un poco más la gracia para que el ser humano pueda salvarse. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hay una perfección en toda la escritura. Entonces el apóstol Pablo, todo lo que ha escrito es palabra de Dios. Palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y si tú quieres nada más, con solo que recortes esto y lo llegues a tu casa y lo revises, 1 Tesalonicenses capítulo 4, vea qué interesante. Los versículos del 13 al 17, ahí hay 4 grupos. Tengo que ir un poco rápido. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Ahí dice, tampoco os queremos, hermanos, acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Sí, porque en la sepultura hay 2 grupos, perdidos sin Cristo y salvos en Cristo. Hay mucha gente que está en la sepultura y no va a ir a la eternidad. Hay 2 grupos, unos con esperanza y otros sin esperanza. Pablo lo explica, usted puede leer todo lo que Pablo ha dicho. Porque si creemos que Jesús murió, versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando Jesús mande a su Hijo, todos los que están en Cristo en la sepultura, dice que serán traídos a Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ya Pablo hila más delgada, esto lo dijo Jesucristo. Yo estoy repitiendo lo que Él dijo. Y pone 2 puntos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Pablo tenía esa esperanza, no nos adelantaremos a los que durmieron. Y versículo 16 es contundente y claro, esto es palabra de Dios. Yo no sé cómo es que la gente se atreve a cambiar esto. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Dios que dicen que nadie lo va a ver, que ya vino, que va a ser un rapto. Todo esto esto es mentira. Esto que dijo Pablo, que Jesús dijo, todo esto es farsa. Lo que los 4 evangelios, por eso estamos diciendo, estamos trabajando en mi campo, en la segunda venida de Cristo. San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, que son los más fuertes en este tema. Lo dijo el Señor, usted lo puede leer en los 4 evangelios. Luego nosotros, los que vivimos, el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos y los que hemos quedado seremos arrebatados y os tomaré. ¿Y qué pasa? Juntamente con ellos en las nubes. No dice en la tierra o en el monte de los olivos o en Jerusalén o en Estados Unidos o en Europa. No lo dice la escritura, no está en la Biblia eso.
Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Hebreos 2, es que eso es tanto material, es que la Biblia es palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 26. Mire lo que injerta Pablo en Hebreos. Es que el problema es que no estudiamos la Escritura y dependemos de un orador, de un predicador, de un padre de familia, de un sacerdote, por favor. Es la eternidad lo que está en juego. Si este hombre está equivocado, y más ahora que han salido mujeres que se llaman apóstoles y no sé qué más. Versículo 26 de Hebreos capítulo 12, la voz del cual está hablando, usted lee toda la historia, lo que sucedió allá en el Sinaí, en el monte. Dice que la voz del cual conmovió entonces la tierra, así tembló la tierra cuando él habló ya en el monte. Pero ahora ha prometido diciendo, ¿qué ha prometido? Aún una vez. Y conmoveré no solamente la tierra, sino también la tierra. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermano, esto es palabra de Dios. Más claro no canta un gallo. Más claro que el agua, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo vas a estar en un lugar donde te están enseñando una mentira? O cuidadito, porque recuerda que el engaño es cuando yo decido no aceptar la verdad porque es más grato el error, porque mamá se enoja, porque mi esposa no le parece. O porque el patrón, o sea, hermano, en lo que está en juego es la eternidad. Ninguno de ellos te va a ayudar cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Terminamos con dos versículos, vamos terminando con versículos importantes. Isaías capítulo número 26. Oiga, el profeta mesiánico, el que habla solo casi de Cristo. Isaías 26, el versículo número 21. Vea qué interesante lo que dice. Isaías 26, 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 26, 21 estoy leyendo. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermanos, es que, óigame, son tantos los versículos. Isaías 24, 20. Temblará la tierra como un ebrio, como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, caerá y nunca más se levantará. Isaías capítulo 24, versículo 20. ¿Qué le parece todo esto, hermano y hermana? Terrible esto. Por eso Jesús en los evangelios, Él dijo bien claro, dice, sabiendo todas estas cosas, por tanto, estad apercibidos antes de ese día grande que viene sobre el planeta y será decidido el destino de todas las personas. Quiero decirte algo en esta hora. El Señor quiere decirte algo. Suponed algo hipotético, que Cristo apareciera hoy en las nubes de los cielos. ¿Estarías listo para encontrarte con Él? ¿Estarías listo? ¿Estarías lista? Suponed que fuésemos trasladados al reino de los cielos así como estamos. ¿Nos iríamos preparados para unirnos con los santos de Dios y vivir en armonía con la familia real, los hijos del Rey Celestial? ¿Qué preparación habéis hecho para el juicio? ¿Estáis en paz con Dios? ¿Estáis procurando ayudar a los que os rodean? ¿Los que están en vuestro hogar, en vuestro vecindario? ¿Aquellos con quien os relacionáis y que no guardan los mandamientos de Dios? Recordad que la profesión carece de valor sin una práctica que se entreteja con la vida diaria, fe y obras. Dios sabe si en verdad estamos observando su palabra, conoce lo que hacemos, pensamos y decimos. ¿Nos estamos preparando para encontrarnos con el Rey?
Cuando vengan las nubes de los cielos con poder y grande gloria, podéis decir, he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Isaías 25:9. A los que puedan decir, esto les dirá Cristo, venid más alto, en esta tierra me habéis amado, estuvisteis dispuestos a hacer mi voluntad. Podéis entrar ahora en la santa ciudad y recibir la corona de la vida eterna. Si fuera posible que se os admitiera en el cielo, ¿cómo estamos? ¿Cuántos de nosotros podríamos ver a Dios cara a cara? ¿Cuántos de nosotros tenemos el vestido de bodas? ¿Cuántos de nosotros estamos sin mancha y sin arruga o alguna cosa semejante? ¿Cuántos de nosotros somos dignos de recibir la corona de la vida? Este es el tiempo que disponemos para lavar y planchar. El tiempo cuando hemos de lavar nuestros vestidos en los vestidos de la sangre del Cordero. No permitiremos que el pecado se aleje de nosotros. Preguntas escrutadoras que nos hacen pensar y meditar. Gracias nuevamente por tu sintonía, por tus oraciones, por tu ayuda y por todos los que estamos ya en varias partes del país y fuera de las fronteras en sintonía, en armonía con el remanente, con las verdades de la palabra. Cuídate mucho, especialmente sé sabio en la administración del dinero y también trata de estar siempre temprano, antes de que la noche oscurezca, dentro de lo posible en tu hogar, porque vivimos tiempos muy peligrosos. Somos el remanente adventista. Que Dios te bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció.